vamos a abordar el día de hoy es estrategias de alimentación en población vulnerable, abordando algunos aspectos de seguridad alimentaria, población vulnerable, importancia del consumo de proteína, las recomendaciones dietarias de soya, la soya como parte de nuestra dieta, la composición nutrimental de los alimentos de soya, la canasta básica de alimentos en México, estas recomendaciones importantes de energía y macronutrientes y algunas consideraciones generales. Si nosotros iniciamos definiendo lo que es el concepto de seguridad alimentaria, bueno, podemos observar que la FAO nos define la seguridad alimentaria como una situación que permite asegurar que todas las personas tengan en todo momento acceso físico, social y económico y de igual manera suficiente a alimentos inocuos, esto significa alimentos que no causen daño y que sean sobre todo nutritivos para satisfacer sus necesidades de alimentación y sobre todo tener una vida activa y sana. En cuanto a estos pilares que nos tiene la seguridad alimentaria, podemos hablar que, bueno, que se debe contar con una suficiente disponibilidad de alimentos, accesibilidad a los mismos, utilización y aprovechamiento biológico de los alimentos y un consumo de una dieta adecuada y saludable. En cuanto a estos aspectos que acabo de mencionar, pues vemos que hay población que se ve mayormente marginada en cuanto a la accesibilidad de los mismos, la disponibilidad, y esto va a mermar en su estado de salud. La seguridad alimentaria también se puede dar por carencia, por pobreza, por mala nutrición, por deficiencias de algunos micronutrientes, como puede ser hierro, calcio, o simplemente alimentos que aportan mayor cantidad de energía y proteínas, por los hábitos de alimentación. En cuanto al acceso a los mismos alimentos, a quién se le dan los alimentos, hay preferencias dentro de la misma familia para dar prioridad hacia algunos alimentos y dárselos al jefe de familia y no tal vez a los niños o a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y esto puede ser también una forma de cultura, estas costumbres o estos hábitos de alimentación que se van dando y también el gusto que se tiene hacia algunos alimentos y hace que algunos que pueden ser bastante nutritivos y bastante adecuados para la población sean eliminados de la dieta diaria. Y desde el punto de vista de la cadena alimentaria podemos hablar de que, bueno, toda la cadena alimentaria nos habla desde la siembra, la cosecha, el transporte, el almacenamiento de los alimentos hasta que llegan al consumidor. Y en algún momento de esta cadena alimentaria hay desperdicio de los alimentos, el cambio climático que está permitiendo que se tenga pues mayor aridez, que no se tenga disponibilidad de agua, que no se haga este ciclo de cosecha y también hace que no se tenga la disponibilidad de los alimentos y una producción adecuada. Si hablamos de la población vulnerable, bueno, esta población es aquella que padece inseguridad alimentaria o corre el riesgo de padecerla y sobre todo el grado de vulnerabilidad de una persona en un hogar, en un grupo, en la familia, va a estar determinado por su exposición a factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. Y dentro de esta población vulnerable podemos hablar de los niños, de las mujeres embarazadas, de las mujeres en periodo de lactancia, de los preescolares o aquellas personas que tienen alguna marginación, alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, perdón, es el término correcto. Y aquí podríamos hablar de estas situaciones especiales que se están dando en nuestra población, ¿sí? Esta seguridad alimentaria, de acuerdo a los datos de la INSANUD 2018, nos señala que 44.5% de los hogares en México se identificaron con seguridad alimentaria, pero en contraparte podemos ver que un 22,6% presenta inseguridad alimentaria moderada y severa y el 32,9% restante inseguridad leve.
Entonces, esto es muy importante porque va a ser distinta esta seguridad o inseguridad alimentaria en nuestra población urbana y en nuestra población rural. A nivel urbano, hablamos de un 48.9% de seguridad alimentaria, a nivel rural un 30.9%, y realmente va a ser mucho más severa en la zona rural de nuestro país. Y si hablamos también sobre cuáles son aquellos alimentos de consumo recomendable en nuestra población, podemos ver que, bueno, de acuerdo a los datos del INSANUD del 2018, aquel porcentaje de población que consume alimentos recomendables para consumo cotidiano por grupos de edad van a ser los siguientes. Nosotros aquí podemos ver los grupos de edad que van a estar desde un colorcito rosa leve, un gris de 5 a 11 años, un gris más fuerte de 12 a 19 años y el rosa más fuerte de para mayores de 20 años, ¿sí? Y cuando vemos entonces cuáles son aquellos alimentos recomendables, pues podríamos hablar de agua, lácteos, frutas, leguminosas, carne, huevo, verduras, y muy importantes en nuestra dieta diaria señalando todos estos grupos de alimentos que deben estar presentes diariamente para aportar los nutrimentos que la población requiere, especialmente la población vulnerable. Y podemos ver que realmente el porcentaje mayor de consumo se va a observar en lo que sería el agua, que es arriba del 79%, y es el grupo, la barra más baja, que corresponde al grupo de 12 a 19 años, que son los que estarían tomando un poquito menos agua. Pero después los lácteos vamos a ver que quienes más los consumen son los niños de 1 a 4 años o la población de 5 a 11 años, y de ahí va a disminuir, sobre todo en el grupo de adolescentes, y va a aumentar un poquito más en los mayores de 20 años. Las frutas es muy similar a lácteos. Nosotros observamos que aquí realmente lo que serían las frutas todavía tienen como vegetales tienen un consumo mayor que las verduras, pero aún así el grupo de edad que menos lo consume son los de 12 a 19 años, y este porcentaje de consumo es menor a un 50% en todos los grupos de edad. En cuanto a las leguminosas, quien más consume estos alimentos serían las personas mayores de 20 años, y aún así nosotros podemos ver que en los otros grupos de edad se ve también una disminución menor al 50%. Con carne, vemos que también la población que más la consume es aquella mayor de 20 años. En relación con huevo, el consumo es bajo también, de un 33, 28, 29%, 33% es mayor su consumo en los niños de 1 a 4 años, y las verduras están por abajo realmente. El consumo mayor se va a dar en las personas mayores de 20 años, arriba de un 40%, pero en los demás grupos de edad es muy bajo su consumo. Entonces, esto nos habla de qué tan variado o qué tanto se da el consumo de alimentos que son recomendables en nuestra población. Y por el contrario, si hablamos de los alimentos no recomendables, el porcentaje de población que consume alimentos no recomendables para consumo cotidiano por grupos de edad, como ya les había mencionado, de 1 a 4, de 5 a 11 años, 12 a 19 y mayores de 20 años, pues vamos a ver que las bebidas no lácteas, endulzadas o las azucaradas van a ser las de mayor consumo y las más preferidas, por arriba de un 80%. Las botanas, dulces y postres también son de las barras más elevadas en todos los grupos de edad. Disminuye un poquito, en un 35% en los mayores de 20 años, pero son de las más socorridas en los otros grupos de edad. Y los cereales y dulces también en los grupos de edades de 1 a 11 años son los más socorridos. Bebidas lácteas endulzadas también en los grupos de 1 a 11 años. Y va disminuyendo o va aumentando, perdón, el consumo de comida rápida en los grupos de edad más elevado, y también el consumo de carnes procesadas también en los grupos mayores de 20 años. Entonces vamos teniendo ya este panorama de qué está pasando con nuestra población, qué es lo que se consume y qué es lo que no se consume. Pero un dato muy importante que nos mostró, que refleja la INSANUD del 2018, fue el porcentaje de adultos mayores de 20 años
con sobrepeso y obesidad. Y realmente nosotros podemos observar que el 75.2% de nuestra población ya presenta sobrepeso y obesidad, que se elevó en relación con el 71.3% que se tuvo en el 2012. Como ustedes pueden observar, el sobrepeso se refiere, estas gráficas de aquí que estoy marcando ahorita, que estoy señalando, son las del 2012 y las de mi derecha serían las del 2018, pero nosotros podemos hablar de sobrepeso, que es el color azul, que bueno, su prevalencia era de un 35% en mujeres para el 2012 y en el 2018 se eleva a un 36.6%. Y en relación con los hombres, la prevalencia era de un 42.6% en el 2012 y permanece muy similar para el 2018. Pero en relación con la obesidad, que estaba en un 37.5% en mujeres, se eleva a un 40.2% en el 2018 y en hombres será de un 26% la obesidad y se eleva a un 30.5%. Entonces, esto es realmente impactante porque no solamente es lo estético, sino esto nos va a llevar a la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que en este momento nos están afectando mucho para otro tipo de estas comorbilidades, van a ser como también una fuente de un daño severo mayor a la salud cuando se tienen otras complicaciones o en el caso de presentar una enfermedad que estamos viviendo ahorita como es el COVID, ¿sí? En el caso de diabetes, que es otra de las enfermedades crónico-degenerativas más severas que se ha incrementado en nuestra población, pues podemos observar que realmente los mayores de 20 años, su prevalencia era de 9.2% en el 2012 y en el 2018 se elevó a 10.3%, que si hablamos de la población afectada era de 6.4 millones de personas que estaban cursando con ella en el 2012 y en el 2018 son 8.6 millones. En ambos levantamientos se ve una visión disminuida en la complicación de estas reportadas en las personas que han vivido con diabetes, pero que finalmente es una enfermedad crónica bastante severa, bastante agresiva ya en población de edad corta. O sea, ya empezamos a hablar nosotros que se están detectando este tipo de enfermedad crónica degenerativa en población joven, en mayores o en personas de 20 años, cosa que no se daba anteriormente y que realmente pues nos habla de estas medidas que tenemos que hacer de prevención en nuestra dieta. Y bueno, retomando, después de dar este panorama epidemiológico, retomando esta vulnerabilidad, los resultados de estas estimaciones muestran que los factores que más contribuyen a la vulnerabilidad alimentaria es precisamente esta inseguridad alimentaria, la mortalidad infantil y los hogares donde la jefe de familia es mujer. ¿Y por qué es esto? Porque realmente la mujer descuida su embarazo, descuida su alimentación, descuida su vigilancia prenatal y descuida las vacunas de los niños. Y los niños están pues nacen con bajo peso, nacen con deficiencias de micronutrimentos, pues pueden nacer con anemia, la mamá sigue sin ser suplementada en etapas posteriores al parto, pero sobre todo porque la mamá es la que sale a laborar, deja a los niños encargados con los jefes de familia o con los abuelos, los jefes de familia pensando en que son los abuelos y con algún otro hermanito mayor. Y realmente vemos que aquí se va replicando un estado de desnutrición, infección, los niños otra vez vuelven corrige su estado de salud por un mes, 2 meses y vuelve nuevamente con este ciclo de nutrición e infección. ¿Por qué tan importante es cuidar su alimentación? Pues porque si nosotros vemos que dentro de todas las características de dieta recomendable, como mencioné hace un momento, debe ser inocua, dar alimentos sanos, dar alimentos que protejan su salud y que estén perfectamente lavados, desinfectados, pues podemos mejorar mucho el escenario, el estado de salud de nuestra población. Pero también vamos a ver que existen nutrimentos que deben estar presentes en la dieta
de nuestra población vulnerable, específicamente hablando de esta población vulnerable. Y uno de los, o dentro de los nutrimentos y minerales básicos serían las proteínas, fuente importante también de hierro, de mayor absorción, y esta va a ser indispensable para el crecimiento adecuado de un chiquito, para su desarrollo, y también para evitar que se vaya deteriorando la salud de la mujer en etapas posteriores. Y vamos a ver que entonces dentro de este ciclo de vida, si hablamos de la etapa preescolar o escolar, durante el periodo de embarazo o en una persona adulta mayor, va a ser muy importante tener un nutrimento básico como son las proteínas. ¿Por qué? Porque estas van a ayudar a construir y reparar los tejidos del cuerpo, músculos, sangre, piel, huesos, especialmente en la etapa de crecimiento y además de formar parte del sistema inmunológico. Esto es básico en el niño en crecimiento, en la etapa escolar. Pero no menos importante o no más va a ser en el periodo de embarazo, donde también la mujer tiene que alimentarse ella y alimentar al ser que está formando. Y aquí este nutrimento básico va a ayudar al crecimiento y desarrollo del feto, a la formación de nuevas estructuras, y va a ser muy importante durante la gestación. La constitución de depósitos energéticos en la madre, sobre todo de energía, de hidratos de carbono, de grasas, va a asegurar que se cubran las necesidades de energía que van a presentarse en el parto posterior y posteriormente durante el periodo de lactancia. Y bueno, otro grupo de edad muy importante es el adulto mayor, donde nosotros vemos que se descuida mucho su salud, hay bastantes duelos por los que van atravesando, como puede ser una jubilación, el duelo por la pérdida de un ser querido, el duelo por no tener recursos económicos, por cambios de hogar. Entonces aquí, pues lo que más queremos nosotros es evitar que se presente sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Lo que más queremos también es que tenga apetito, que tenga deseos de comer, que aumente su masa muscular y que pueda, aumentando esta masa muscular, pues nosotros vamos a evitar esta vulnerabilidad, esta fragilidad que es muy común en los adultos mayores y que va a propiciar las caídas. Entonces vemos cómo todos estos grupos de edad realmente en nuestro ciclo de vida es tan importante, cada etapa va a ser muy importante y debemos nosotros fortalecerlos con una alimentación sana y saludable, ¿sí? Bueno, sabemos que hay alimentos ricos en proteínas, que nosotros al combinar cereal con leguminosa tenemos una proteína de muy buena calidad, muy similar a las proteínas que nos dan los alimentos de origen animal, pero que el costo es totalmente distinto, ¿sí? Nosotros podemos hablar que el costo de los alimentos de origen animal, como se van elevando continuamente, pues hablábamos de toda esta cadena alimentaria, y hablamos de que tienen un mayor prestigio dentro de nuestra dieta, pero también podemos encontrar alimentos o combinar alimentos como serían los cereales con las leguminosas, y aquí recuerden que estos cereales son aquellos que crecen en vaina, en espiga, en espiga, y aquí pues vamos a encontrar nosotros al maíz, al trigo, a la avena. Y vamos a encontrar también las leguminosas, las que crecen en vaina, frijol, lenteja, garbanzo, haba, pero tenemos una muy importante que sería la soya, que también va a ser una fuente esencial de proteínas y que podemos incorporarla en nuestra dieta, y el costo sobre todo va a ser muy bajo. La soya pues es una leguminosa que contiene una buena cantidad de proteínas, de un 36 a un 40% de proteínas. Va a haber variedad de estas, obviamente, dependiendo del tipo de alimento. Nosotros podemos hablar que el frijol nos aporta un 22% de proteína, el garbanzo un 20%, el chícharo un 23% de proteína, pero en el caso de la soya ven ustedes cómo es mucho mayor el aporte de proteína, va a estar en un 36 a un 40%, y por esto nosotros hablamos de una proteína de muy buena calidad. Es un alimento funcional, la soya, podemos encontrar que hay harina, que hay concentrado, que hay aislado, y dentro de estos, bueno, la harina nos está dando un 50% de proteína, el concentrado un 65%, el aislado un 96%,
que obviamente también va a ser básico para la salud y esencial para nuestros grupos vulnerables. Estos datos pues proceden de realmente de estudios que se han sido avalados y que ya tienen bastantes años en investigación y que realmente nosotros podemos tener la seguridad de que estos alimentos que podemos tener al alcance pues están siendo realmente basados en investigaciones previas en diferentes institutos y en diferentes regiones de México y de otros países, ¿sí? Y también tenemos que, hay que cuidar mucho las características organolépticas del producto. El aspecto sensorial para nuestra población vulnerable va a ser muy importante. Se usa como también una parte importante en la elaboración, en la panificación, en productos cárnicos, en atún, en lácteos y derivados, y aquí cuidando mucho la textura, el rendimiento, la calidad de la proteína, el color del alimento, de tal manera que si nosotros vemos un etiquetado de alimentos vamos a ver que muchos de los ingredientes que se señalan en una etiqueta ya incluyen a la soya como parte de su componente, ¿sí? Hay bebidas, dentro de estos alimentos con soya tenemos aceite, bebidas con soya, frijol de soya, proteína de soya, soya texturizada. Y entonces todos estos productos se pueden incorporar en la dieta diaria en diferente forma, pero sobre todo el costo que es bajo. Sí, que esto es algo que no debemos descuidar nosotros y que la cantidad que estamos usando pues no es una cantidad grande. Si estamos usando aceite es poco lo que se usa realmente, pero vean ustedes todos los productos que se pueden obtener a través de la soya, ¿sí? Déjenme, voy aquí a esta diapositiva y quisiera hablarles también de, bueno, cuando nosotros hablamos de una dieta saludable, ¿qué es lo que nos interesa? Que estén presentes todos los grupos de alimentos. Los alimentos se han clasificado en 3 grupos de acuerdo a su origen, que son las frutas y verduras, que es el color verde, que aquí estoy marcando, los cereales, que están en un color amarillo, y las leguminosas y alimentos de origen animal. Si nosotros queremos tener una dieta saludable, pues debemos incluir todos estos alimentos en nuestra dieta diaria. ¿Qué es lo más importante? Los vegetales nos dan vitaminas, nos dan minerales, nos dan fibra tan importante para una buena digestión. Los cereales nos están dando energía, también nos están dando fibra, los cereales integrales, pero sobre todo van a ser la base de nuestro combustible básico en nuestra salud. Pero si ustedes se fijan, si nos vamos a un color de un semáforo, el verde, pues en un semáforo nos dice sigue adelante, lo consume lo más que puedas de este tipo de alimentos, de este grupo de alimentos. Y aquí hay una barra dentro de esta barrita gráfica de pastel, una barra más grande que serían los cereales, donde nos están hablando en amarillito, sí, consúmelos, pero también precaución, no puedes basar tu dieta solamente en este grupo de alimentos. Pero después vemos otra barra que está subdividida en 2, los alimentos de origen animal y que serían las leguminosas. Y entonces aquí cuando hablamos de las leguminosas y que tienen un colorcito, un rojo más tenue, porque estas leguminosas nos están dando proteínas, nos están dando fibra, pero sobre todo también nosotros podemos observar que la variedad de alimentos y que estos son parte de nuestra cultura alimentaria. Aquí en México el frijol, la lenteja, el garbanzo, el haba, la soya, los tenemos disponibles, los podemos incorporar a nuestra dieta. Y en cambio, el otro grupo que está aquí, que también son alimentos de origen animal, muy ricos, muy nutritivos, tienen proteínas, pero también tienen grasa, que esto es lo que no queremos tanto por el problema de sobrepeso y obesidad que estamos atravesando. Y aquí si se consumen estos alimentos tendrían que ser bajos en grasa, pero si también hablamos del costo es mucho más elevado. Por eso la rebanada aquí de esta gráfica de pastel está un poquito más pequeña, porque nosotros tenemos que restringir más el consumo de estos alimentos, ¿sí? Y bueno, hay diferentes alimentos. Aquí nosotros podemos hablar de la carne, del pescado, del huevo, de la leche, el yogur, el queso, que nos van a dar proteínas
que nos van a dar hierro, que nos van a dar grasas, pero también tenemos, recuerden, leguminosas, todo lo que sería el garbanzo, lenteja, haba, soya, que nos van a dar también proteínas, pero que es de origen vegetal, que no tiene tanta grasa y que va a ser sobre todo más económica. Estas características de la dieta saludable, que sea equilibrada, variada, completa, inocua, suficiente y adecuada, son básicas en nuestra salud. Que hay un equilibrio en el aporte de alimentos, en los grupos de alimentos, que hay un equilibrio precisamente para no dar solamente vegetales, para no dar solamente cereales, una pequeña cantidad de alimentos de origen animal completa, porque van a estar presentes verduras, frutas, cereales, alimentos de origen animal, leguminosas, suficiente dependiendo de la edad, del comensal, de la actividad física que realiza, que haya variedad en el color, en la textura, en el sabor, incluso en los aromas. Qué importante es esto. Inocuo, que no cause daño un alimento o alguno de los componentes del mismo. Por eso es tan importante son tan importantes las medidas de higiene, el lavado, la desinfección de los mismos, y que sea adecuada a la persona, a los gustos, a las preferencias, a la región donde vive, a la cultura, a los sabores, y tratando de evitar cantidades muy llenas, muy grandes, raciones muy grandes de los alimentos, tratando también de evitar aquellos platillos en donde abunda la grasa y donde abundan alimentos todos que contienen grasa, tratando siempre de combinar los diferentes alimentos para tener una dieta saludable. Dentro de la canasta básica de alimentos en México, pues hay diferentes productos que la componen. Están los cereales, están sobre todo los cereales, los frijoles, las lentejas, el arroz, porque son los que pueden transportarse a lugares más alejados para atender precisamente las necesidades de la población vulnerable y no se descomponen tan fácilmente. O sea, me refiero a aquellos, sobre todo los alimentos de origen animal, que pueden descomponerse si no están bajo refrigeración o en condiciones ideales. Y bueno, dentro de esta canasta nosotros podemos hablar que los cereales, las leguminosas van a ser una fuente muy importante dentro de la misma, ¿sí? Y aquí hablamos de todos los programas que podemos tener o en los cuales se pueden incluir estos productos que sean saludables para nuestra población. En primer lugar, si nosotros hablamos de estos programas, pues los niños deben recibir una alimentación o pueden recibir una alimentación con soya de 2 a 3 días a la semana. Esto es incluyéndose en los platillos que se dan en los desayunos escolares o sobre todo también en los alimentos que se pueden preparar, diferentes platillos que lleven soya, donde vamos a tener un mayor aporte de proteínas. Es muy importante que se capacite a las madres de familia, al personal que esté encargado de los chiquitos, de los niños, o en una casa hogar, en un asilo, o en una casa hogar para niños. Las dietas también pueden contribuir a una doble carga de malnutrición en la población mexicana. Mencionaba esto de dar alimentos muy condimentados, pero con mucha densidad energética, cuando nosotros damos demasiada grasa, o productos como embutidos que aportan mucho sodio, mucha grasa y realmente no están dando la cantidad de proteínas que se requiere. ¿En dónde podemos nosotros ver que se pueden insertar estos alimentos que son básicos para la dieta de nuestra población vulnerable y que los programas sociales que se están implementando en nuestro país puedan incluirlos? Están pues en los desayunos escolares, en la asistencia alimentaria a población vulnerable, para personas embarazadas, para los adultos mayores, programas dirigidos precisamente a la población adulta mayor, donde tenemos que cuidar mucho la consistencia, todo lo que es el aspecto paliativo de los adultos mayores para que ellos puedan aceptar estos alimentos, buscar preparaciones que sean acordes precisamente a su estado de salud. Y aquí nosotros podemos incluir preparaciones muy adecuadas porque sean suaves, por fáciles de masticar, porque no se les adhieran a su dentadura, a su placa dental, a su placa, perdón, placa dental, y también en apoyo alimentario para las despensas que se les otorgan a las personas mayores de 70 años o las despensas que se dan en situaciones de emergencia. Esto va a ser muy importante, o en los comedores comunitarios también, que preparan
menús que tienen que tener aquí un bajo costo, porque precisamente esta es una de las cualidades de los programas, que tengan bajo costo. O sea, hay lugares en que el desayuno tiene que costar 15 pesos perdón, puede costar 7 pesos y la cena otros 7 pesos y nos dan 30 pesos al día para desayuno, comida y cena y no se puede salirnos de este presupuesto. Precisamente es cuando tenemos que recurrir a alimentos nutritivos, pero que sean también parte de esta cultura alimentaria. En los centros en donde están las personas refugiadas, que pues desplazados, pueden ser desde nuestro mismo país por cuestiones religiosas, o las personas que están buscando algún refugio porque vienen de otros países o van en tránsito hacia otro país y pasan por nuestro país y también tiene que haber comedores para personas refugiadas, o en las escuelas donde se les da el desayuno y la comida. No solamente es el desayuno escolar, también es la comida escolar para los chiquitos, ¿sí? Y creo que, perdón. Estos alimentos, bueno, que nosotros podemos encontrar en el mercado son variados, son accesibles, realmente sensorialmente adecuados para darse en diferentes platillos, tienen una composición nutrimental importante y bueno, el sabor, el olor, la textura, el aroma también se han cuidado mucho para poderse tener en diferentes productos, ¿sí? Nosotros consideramos que realmente la cantidad de energía y nutrimentos que se requieren para nuestra población por diferentes grupos de edad, podríamos hablar que dentro de los nutrimentos básicos, en cuanto a proteínas, sería 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, que es básico para nuestra población. Y es lo que queremos, alimentos que aporten proteínas, que aporten hierro, que aporten calcio, que aporten sobre todo también dependiendo del grupo de edad, pues la energía necesaria para realizar las actividades diarias, pero proteínas, aquí es donde nosotros buscamos que precisamente los escolares o los adultos tenemos que incluir alimentos en los cuales se pueda dar esta proteína y se puede estar incluyendo en una bebida de la mañana o en un alimento básico como puede ser el huevo o como puede ser un cereal o como incluirse la soya dentro de la comida y incluir alguna bebida con soya durante la tarde. Y durante todos estos grupos de edad, en estas consideraciones que se pueden tener, el aporte de energía, de proteínas, sobre todo básicas, puede estar presente en diferentes grupos de edad, en los diferentes grupos de alimentos y en algún momento dado también suplementar la dieta, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas que tienen que tomar hierro, ácido fólico, calcio, además de tener una dieta saludable. En todas estas etapas de la vida hay diferentes fórmulas que son fortificadas para la población infantil, o alimentos o que están ya hay combinaciones de mezclas también de soya con trigo, con maíz y que se pueden también estar proporcionando en diferentes preparaciones para los niños y adolescentes o las personas que están posmenopáusicas también, ya sea, hay estudios que hablan de las isoflavonas que se encuentran de forma natural en cantidades de alimentos derivados de soya. Y también en el adulto mayor se pueden incluir diferentes preparaciones, ya sea bebidas o preparación sólida con una consistencia suave en una cantidad adecuada. Y realmente esto es la otra punto importante que no debemos dejar de considerar, el costo, el bajo costo. El problema social existe, el problema social está aquí en nuestro país, está en nuestra población vulnerable. Hablamos mucho de que, bueno, aquí no demos determinados alimentos o cuidar aquellos, pero el problema, la pobreza va a estar ahí, el hambre va a estar ahí. No podemos estar al margen de nada más estar diciendo coma esto, no coma esto. Tenemos que estar centrados en la realidad de la población, qué es lo que habitualmente consumen y nosotros también tratar de prevenir otro tipo de enfermedades que se puedan presentar en nuestra población, pero dando alimentos que sean saludables. Importantísimo cuidar este aporte de proteínas en nuestra población vulnerable, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, preescolares, escolares, adultos mayores. Elegir opciones de alimentos que tengan un buen aporte de proteína, combinando estos cereales con leguminosas,
combinando las leguminosas con soya e incluirlas en la dieta diaria para beneficio de la salud. Si se consume una dieta correcta, aportando al organismo todos los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, cereales, las leguminosas, los alimentos, como dentro de estas leguminosas encontramos a la soya, los alimentos de origen animal, tomando suficiente agua, promoviendo la actividad física en toda nuestra población, pues vamos a tener una población mucho más saludable. Y pues recordemos que sobre todo aquí algo muy importante también va a ser a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, el que se pueda tener una convivencia más armoniosa con la familia, es la salud espiritual, la salud que también se requiere que se esté alimentando y nutriendo día con día. Gracias.